Buenas noches, licenciado. Buenas noches, compañeros. Licenciado, buenas noches, compañeros, buenas noches. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, compañeros. Buenas noches, bienvenidos. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, compañeros. Licenciado, buenas noches. Buenas noches. Compañeros, buenas noches. bienvenidos. Por favor, registren su asistencia. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, compañeros. Buenas noches, bienvenida. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, compañeros y compañeras. Buenas noches, compañeros. compañeros. Buenas noches, bienvenidos. Por favor, registren su asistencia. No tiene clave de acceso. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, compañeros. Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, compañeros. Buenas noches, licen. Buenas noches, bienvenida, bienvenidos. Buenas noches, estimados estudiantes. Bienvenidos a la clase virtual de hoy. El tema que vamos a ver hoy es ya un tema de física. Vamos a ver lo que es dinámica y también vamos a explicar lo que tienen que hacer como experimento para esta unidad. Bienvenidos, estimados estudiantes, a la clase virtual de física. El tema que vamos a ver hoy es dinámica. El objetivo, conocer la diferencia entre masa y peso, dar ejemplos de las leyes de Newton y conocer la ley de Hooke por medio de la solución de problemas. Comencemos entonces a ver lo que es la fuerza. La fuerza es aquella acción que provoca el movimiento. Si yo ejerzo una fuerza sobre un objeto, este objeto va a tener lo siguiente. Puede, dice, modificar o cambiar de posición. Si yo a un objeto le empujo, estoy aplicando una fuerza, lo puedo mover, cambiarlo de lugar. Con esta fuerza también puedo romper objetos. Por ejemplo, una madera, si lo aplico una fuerza, lo rompo. También puedo deformarlo. Aquí en la plastilina, en el momento que le aplasto, que le hago fuerza con la mano, lo deformo. Eso es lo que puedo hacer con, en este caso, la fuerza. Si yo tengo una pelota, al aplicar una fuerza con el pie, lo que va a provocar es un movimiento. También, si un cuerpo está en movimiento, puedo detenerlo. Aquí como el arquero. Entonces, eso es lo que se puede hacer aplicando una fuerza. Dentro de la naturaleza, tenemos 4 fuerzas que rigen. ¿Cuáles son estas fuerzas? La primera es la fuerza gravitacional. Si podemos ver en el grafiquito, esta fuerza es la causante de que los cuerpos que tienen masa se atraigan. Rige el movimiento de los planetas. La partícula mediadora, la partícula que se estudia en este tipo de movimiento se llama gravitón. Es por eso que cuando un planeta o un cuerpo grande tiene masa, existe aquí la gravedad. ¿Y qué es la gravedad? No es nada más que esa fuerza que ese planeta hace para atraer las cosas. La otra fuerza que tengo es la fuerza electromagnética. Esta fuerza prácticamente es la electricidad. Es la causante de que aparezcan campos magnéticos y la electricidad. Si tenemos electricidad, podemos incluso, ahora hay los carros eléctricos, provocar movimiento, fuerza, ¿no? El motor ejerce fuerza y provoca el movimiento. Entonces, esta es otra fuerza que tenemos en la naturaleza. En los rayos podemos ver cuando hay una tormenta eléctrica, ahí se puede visualizar esa luz que aparece. Esa es una fuerza que está presente naturalmente en nuestro entorno. La otra fuerza, bueno, las dos primeras fuerzas vienen a ser de
tipo macro, o sea, de cuerpos grandes. Las otras dos fuerzas vienen a ser ya a nivel de átomos. La fuerza nuclear fuerte es aquella fuerza que nos mantiene unidos, o sea, el cuerpo unido, que el cuerpo tenga una forma. Todo cuerpo está formado por moléculas, átomos, y qué hace que esas moléculas o átomos estén unidas es esta fuerza nuclear fuerte. Esto hace que los núcleos estén unidos. La partícula mediadora de aquí es el gluón. De la fuerza magnética, la partícula mediadora es el fotón. Y la otra fuerza es la fuerza nuclear débil. Esta fuerza es contraria a la fuerza nuclear fuerte. Lo que hace es separar estos átomos, separar los electrones, separar los protones, y ahí se crea una fuerza. Esto aparece prácticamente cuando hago de tener elementos radioactivos. Cuando nosotros tenemos la separación de átomos, ahí tenemos esa fuerza nuclear débil. Y cuando mantenemos unidos los átomos, tenemos la fuerza nuclear fuerte. Estas son las 4 fuerzas que rigen en la naturaleza. Y vamos a ver cuál es la diferencia entre masa y peso. La masa es la cantidad de materia que contiene un cuerpo, mientras que el peso es la acción que ejerce la fuerza de la gravedad sobre el cuerpo. Entonces, aquí yo voy a decir lo siguiente. La masa puede estar o puede existir en cualquier parte del universo. Un borrador será el mismo borrador en la Tierra, en la Luna, en el espacio, en otro planeta. Pero el peso ya va a depender de esa fuerza de atracción que tiene el planeta. No va a ser lo mismo el peso aquí en la Tierra que en la Luna, o que en el espacio exterior donde que no hay gravedad. Y es por eso que si usted ha visto las películas, en el espacio exterior, en el universo, el cuerpo permanece flotando. No hay gravedad, entonces, ¿qué significa? No hay peso, solo hay la masa y flota. Si usted ha visto también las películas, en la luna le simulan como que estuviera, cuando caminan, caminan lento. O sea, significa que ahí la gravedad es pequeña y es como que también tendiéramos a flotar. Una de las características es que la masa de un objeto siempre será la misma sin importar dónde se ubique. El peso varía de acuerdo a la fuerza de gravedad, en este caso, del planeta. La masa se mide con una balanza y me va a dar kilogramos, mientras que el peso se lo mide con un dinamómetro. Y esto me va a dar en newton. Entonces, el peso va a depender del planeta, mientras que la masa va a ser constante. Aquí tengo un cuerpo de 80 kilogramos. Estos 80 kilogramos en la Luna y en la Tierra será lo mismo, pero el peso debido a la gravedad va a ser diferente. Preguntas de esta partecita de lo que tiene que ver con masa y peso. Vamos con lo siguiente. La masa y el peso se van a relacionar, que quiere decir que hay una fórmula que me permite calcular lo uno o lo otro. Entonces, el peso dice que es el producto de la masa por la gravedad. Por lo tanto, peso y masa se relacionan. A mayor fuerza de gravedad, mayor será el peso. Y aquí tengo la fórmula que vamos a utilizar para nuestro primer ejercicio. Dice que el peso es igual a masa por gravedad. La gravedad en este caso, como estamos en la Tierra, va a ser una constante. Esa gravedad dentro de nuestro planeta sí va a variar, no es una constante así exacta. Nosotros vamos a coger un promedio, pero según la teoría, la aceleración de la gravedad tiene un valor diferente en cada lugar de la Tierra. En los polos, debido al achatamiento de la Tierra, la aceleración de la gravedad es mayor y tiene un valor de 9,83. En el ecuador, debido al ensanchamiento y la rotación de la Tierra, la gravedad tiene un valor menor de 9,79. La diferencia no es mucha.
son en milésimas. Si nosotros tomamos el promedio, que es cuando la latitud es 45 grados y al nivel del mar, la gravedad viene a ser de 9,81 y ese es el valor que vamos a utilizar. Para no estar con dos decimales, el valor que vamos a tomar es de 9,8 metros sobre segundo. Quiero que se graben este valor para estos ejercicios porque en los ejercicios no les van a dar el valor de la gravedad. Simplemente con decir que quieren calcular el peso o quieren calcular la masa, usted ya debe saber que la fórmula aquí me pide gravedad y la gravedad es una constante de la Tierra y cuyo valor es 9,8 metros sobre segundos al cuadrado. Entonces, con esta fórmula vamos a hacer ya el primer ejercicio. Ya, el primer ejercicio dice, calcular la masa de un sillón cuyo peso tiene una magnitud de 352,8 newton. Aquí tengo, en física generalmente se maneja grafiquitos para poder representarlo y ver cuál es la incógnita que yo necesito calcular. Y aquí está un sillón. El peso significa que está siempre hacia el centro de la Tierra. Diciéndolo de otra manera, está hacia abajo. Y tiene un valor de 352,8 newton. Entonces, lo que me pide es cuál es la masa. Para eso vamos a sacar datos en base a la fórmula. Peso, masa por gravedad. Entonces, el peso es 352,8 newton. ¿Cuánto vale la gravedad? ¿Quién me ayuda? 9.8 Ya, 9,8 metros metros sobre segundo al cuadrado. cuadrado. ¿Y cuál es mi incógnita? La masa. La masa es La mi masa. incógnita. ¿Listo? Masa es igual a Ya, ahora, mire. peso sobre gravedad. Exacto. Aquí tengo la masa, como no está solita, está con la gravedad, lo que voy a hacer es despejar. Entonces voy a colocar aquí masa por gravedad es igual a peso. Le di la vuelta a la ecuación. Lo que está en la izquierda pasó a la derecha y lo que está en la derecha pasó a la izquierda y no cambia signos, no cambia nada. Esa es la manera de despejar. Entonces, aquí, ¿qué está haciendo la gravedad? Multiplicando, sumando, multiplicando. ¿Qué pasa al otro lado? A dividir. A dividir. Entonces, queda aquí peso sobre la gravedad. Reemplazando datos, tenemos que el peso es 352,8 newtons sobre la gravedad de 9,8 metros sobre segundos al cuadrado. Aquí ya puedo hacer la división, pero ¿cómo hago la simplificación de las unidades? La masa me debe dar en alguna unidad de masa, me debe dar en libras, kilogramos, gramos, toneladas, quintales. Pero ¿cómo saco esas unidades? Aquí tengo que saber la equivalencia de que un newton es equivalente a un kilogramo metro sobre segundo al cuadrado. Esta es la equivalencia en el sistema internacional de lo que es un newton, de la fuerza. Entonces esto vamos a reemplazar y va a quedar aquí que la masa va a ser igual a 352,8. En lugar de newton le pongo kilogramos metros sobre segundo al cuadrado y esto sobre 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. Mire, ya apareció las unidades que tengo que simplificar. Aquí voy a simplificar estos metros con los metros de abajo y segundos al cuadrado con segundos al cuadrado. Siempre debo simplificar una unidad de arriba y una unidad de abajo. ¿Y qué me sobró? Kilogramos. Entonces, realice la división, por favor, de 352,8 dividido para 9,8. 36 sale, licenciado. Sale 36 kilogramos, que ha sido la masa, en este caso, del sillón. De esta manera, puedo calcular la masa en este tipo de ejercicios. Vamos ya con el siguiente tema. Ya sabemos lo que es la masa, ya sabemos lo que es el peso. Ahora vamos a ver ahorita las tres leyes de Newton. Y aquí quiero que pongan atención en la primera ley de Newton porque de ahí es el foro.
De esa primera ley tiene que responder el foro. Entonces vamos ahorita justamente a conocer estas tres leyes de Newton. La primera dice que es el principio de inercia o ley de la inercia también. Dice que un objeto que está en reposo, permanecerá en reposo, y si está en movimiento, permanecerá en movimiento a una velocidad constante, a menos que una fuerza externa neta actúe sobre él. Si un cuerpo está en reposo, permanecerá en reposo. Si un cuerpo está en movimiento, permanecerá en movimiento a velocidad constante, a menos que exista una fuerza externa que actúe. Entonces aquí vienen los ejemplos que usted va a citar. Mira, aquí está. Un cuerpo está en reposo o un cuerpo está en movimiento. Ese cuerpo está en reposo, a menos que venga una fuerza, en este caso una persona que le empuje este carrito y comienza a moverse. Caso contrario, este carrito no tiene por qué moverse. Un automóvil está en reposo a menos que pase que usted encienda el motor y ese motor provoca una fuerza por medio del estallido de la gasolina y lo hace mover. ¿Ah? Mire, entonces aquí está la primera parte. El cuerpo está en reposo a menos que exista una fuerza que lo mueva. Una persona que está durmiendo permanecerá durmiendo hasta que se levante y camine. Esa es la primera ley de Newton. Veamos otro ejemplo. Mire, aquí está una persona con su bicicleta. Está en movimiento. ¿Qué pasa si aparece un obstáculo en el medio? En este caso aparece un carrito. Se cae. Ya, pero ¿por qué se cae? Porque él frena, o sea, se detiene de golpe y por eso sale volando. Entonces, ahí es lo que pasó. Apareció una fuerza externa que en este caso fue los frenos. La bicicleta tiene los frenos, pero la persona no tiene frenos. Y es por eso que sale volando. Entonces, nuevamente, el cuerpo está en movimiento a menos que exista algo que le haga detener. ¿Ya? Vamos a ver otro ejemplo, también para que se den cuenta dónde La está. pelota. Ya, mira aquí justamente, mira, aquí está la pelota. En este gráfico que les voy a indicar, hay dos partes que está presente la primera ley de Newton. La primera parte es que la pelota está en reposo. Viene la persona, le patea y comenzó a moverse. Entonces, cuando pateamos una pelota, está aplicado la primera ley de Newton. La otra parte es que esta pelota ya comenzó a moverse. Y luego, ¿qué pasa aquí con el arquero? ¿Qué hace el arquero? La atrapa. La atrapa, la detiene. Entonces, Ataja el ¿qué balón. significa? Correcto, mire, está en movimiento a menos que exista el arquero que la detiene, la vuelve a poner en reposo. Si esta pelota pasa del arquero, que es lo que pasa con el gol, ¿qué le detiene luego a esa pelota? La red del arco, La Licen. red, correcto. Entonces, mírese, ahí está ejemplos de la primera ley de Newton. Un cuerpo está en reposo a menos que le patee la pelota. Y este pelota está en movimiento a menos que la persona lo detenga. Y si no lo detiene la persona, lo detiene la red. Y si pasa de largo del arco, no lo da en la red, pues irá al público y por ahí chocará, pero se va a detener. Entonces, mira, ahí está presente la primera ley de Newton. Veamos otro ejemplo. Mire aquí, ¿qué va a pasar con estos platos? Si jala el mantel, Si se jala el mantel se va a caer y se Ya, rompe. aquí hay dos cosas. Si jala también- bruscamente, esto se va a caer. Pero si hay de alguna manera que le aplica una fuerza que casi no se siente o es tan rápido el movimiento que los platos pueden quedarse aquí en reposo. ¿Sí? Entonces eso es cuando retiran el mantel de manera rapidísima. Es como que no hay ninguna fuerza y los platos se quedan ahí. Pero si esto lo jalo despacito o de otra manera, lo que hago es provocar que los platos se muevan y se rompan. Mire aquí, en este ejemplo hay dos cosas. Una persona que está con el cinturón y una persona que está sin el cinturón. Ya está yendo en el carro, frena de golpe, ¿qué es lo que pasa? El que está con el cinturón se queda tranquilo, pero la que estaba sin el cinturón, ¿qué pasó? Sale volando. Sale volando. Entonces, mire, ahí está presente la ley de Newton. En este caso, este cinturón está provocando una fuerza para que el cuerpo permanezca en ese momento brusco, permanezca en reposo, mientras que aquí no hay fuerza que le detiene. Están golpeándome. Pues no hay una fuerza que ¿Qué detiene, se va de largo.
¿De acuerdo? Entonces, mire, ahí están ejemplos con los cuales usted puede citar para el foro. Una persona durmiendo, cuando un objeto cae, una manzana que está en el árbol se cae de por sí, pues simplemente se cae, a menos que llegue al piso y lo detenga. Entonces, siempre que un cuerpo está en reposo, va a permanecer ahí hasta que algo le mueva. O si un cuerpo está en movimiento, va a estar en movimiento a menos que ya la fuerza de fricción le va deteniendo o algo le detiene. ¿De acuerdo? Y eso es una fuerza externa. Es la primera ley de Newton. Vamos con la segunda ley de Newton. La segunda ley de Newton, o también principio fundamental, dice que el producto de la masa de un cuerpo por su aceleración es directamente proporcional a la fuerza que actúa sobre dicho cuerpo. En otras palabras, aquí aparece una fórmula que dice que la fuerza es igual a la masa por la aceleración. ¿Ya? Tengo una masa, si aplico una aceleración, es porque aparece una fuerza. Aquí tengo un ejemplo, miren. Tengo 3 personas moviendo un automóvil. Ahí está una fuerza. ¿Qué pasaría si aumento más personas? Jalan más rápido. El cuerpo va a moverse más rápido. Más Y si fuerza. aumento más, Más fuerza. Va a ser mucho ya hay más fuerza, por lo tanto, va a haber un más movimiento. Y es lo que pasa con los motores de los carros. No todos los motores tienen la misma potencia. Mientras más fuerza tenga el motor, más veloz se moverá, más aceleración adquirirá. Hay unos carros que tal vez lleguen a 120 kilómetros por hora, pero si el motor es más potente, ¿hasta qué velocidad tal vez puede llegar? ¿Quién ha manejado más de 120, 130, 140, 150? Entonces, imagínense. Uno hasta 100. Ya, esto imagínate, depende de la potencia del motor. Eso significa que puede desarrollar más fuerza el motor. Por lo tanto, puede acelerar más. Imagínense un auto de carreras. Un auto de carreras de la Fórmula 1 llega hasta más de los 300 kilómetros por hora. Y vamos a hablar ya de otros transportes, por ejemplo, un avión. Tiene mayor potencia, tiene mayor fuerza, por lo tanto, tiene mayor aceleración. Pues mire, aquí puede observar que del mismo carro tiene la misma masa, pero depende de la fuerza, aparecerá la aceleración. ¿De acuerdo? Esa es la segunda ley de Newton. A mayor fuerza, mayor aceleración. A mayor aceleración, mayor fuerza, ya que la masa permanece constante. Esa es la segunda ley de Newton. Vamos con la tercera ley de Newton, que es el principio de acción y reacción. Dice que cuando dos cuerpos interaccionan, aparecen fuerzas iguales y en sentidos opuestos a cada uno. Y aquí tengo un ejemplo, mire. Una persona se apoya a una pared. Ya, vamos a suponer que solo es un rumo de bloques, no están con cemento, nada. ¿Qué va a pasar si la persona es pesada? Se cae. Se cae. Entonces, ¿qué quiere? Ya, se cae. Entonces, significa que este cuerpo ejerce una fuerza, la mano, sobre la pared, y la pared, para que se mantenga en pie, debe ejercer la misma fuerza en sentido contrario. Caso contrario, le va a vencer y se cae. Mire aquí, el martillo ejerce una fuerza en la estaca, y la estaca le devuelve esa fuerza al martillo. Es por eso que, si usted se ha dado cuenta, los que tienen herramientas, ¿por qué el martillo comienza a desgastarse? Porque hay una fuerza que también le devuelve el martillo. Imagínense si eso no pasara al primer martillazo, la estaca ya estuviera hundida. Y no pasa eso. Tengo que darle algunos martillazos para que comience a hundirse. Pero eso significa que, en este caso, la resistencia de la tierra para que se hunda la estaca le devuelve una fuerza al martillo. Cuando pateo una pelota, ¿será lo mismo patear la pelota con zapatos que sin zapatos? ¿Qué efecto va a ocurrir? Que con zapato es más duro y sin zapato es menos fuerza. Por ejemplo, con zapatos usted no siente ese tope que le dio a la pelota, pero si está sin zapatos y la pelota tiene una masa, ¿qué va a pasar con su pie? Le va a doler. Le va a doler. ¿Y por qué entonces le duele? Es porque la pelota le devuelve la fuerza. La fuerza que usted da, la pelota le devuelve.
¿Ya? Entonces, esa es la fuerza de acción y reacción. ¿Por qué se desgastan las llantas de los automóviles? Porque el piso le devuelve la fuerza, en este caso, de fricción a la llanta. Y por eso se desgastan. ¿Por qué se desgastan los zapatos? Porque el momento que usted camina, hace una fuerza sobre el piso y el piso le devuelve esa fuerza y por eso se va desgastando. Mira, aquí está un ejemplo. Una persona le empuja a otra. Los dos están ejerciendo fuerzas iguales y en sentido contrario y se mantiene en equilibrio. ¿Qué tal si la persona A tiene menos fuerza? Le hace caer a la Le otra. hace caer a la otra, correcto, pero la otra está devolviéndole la fuerza. Eso es una acción y reacción. Mire, aquí está otro ejemplo. El juego de la cuerda. Todos ya, si es que ejercen la misma fuerza los dos bandos, no se moverá, pero tal vez uno va a ejercer más fuerza en un lado, va a ejercer más fuerza que el otro y le va a vencer. Pero ahí hay una fuerza de acción y reacción. Entonces, esa es la tercera ley de Newton. ¿De acuerdo? Muy bien. De acuerdo, Licen. Pues con eso usted ya puede responder alguna de las preguntas que están en las evaluaciones y vamos con el siguiente ejercicio de la aplicación de la segunda ley de Newton. Dice que a una lavadora de 45 kilogramos de masa se le empuja con una fuerza de 150 newtons. Calcular la aceleración adquirida por la acción de la fuerza. Entonces, resulta que yo tengo una lavadora y la persona la está empujando. Entonces, el momento que le empuja dice que aparece una fuerza de 150 newtons. Y la masa de la lavadora es 95 kilogramos. Yo necesito saber cuál es la aceleración con la cual se va a mover este objeto, cuando ya logre moverlo. Entonces, datos, nuevamente aquí tenemos datos. ¿Cuál es el primer dato? ¿Qué son los 45 kilogramos? Aquí mismo me dice la masa. Masa es igual a 95 kilogramos. El siguiente dato también me dice aquí que es la fuerza, que se lo representa con la F. Y esto va a ser igual a 150 newtons. Y me pide la aceleración, que es la A. Esta es la incógnita. ¿No? Entonces, aquí, ¿qué fórmula vamos a utilizar? La fórmula de la segunda ley de Newton, que decía que la fuerza es igual a masa por la aceleración. aceleración. Entonces, la incógnita es la aceleración. Tengo que despejar, le doy la vuelta a la ecuación. Masa por aceleración es igual a fuerza. Y aquí viene, ¿qué está haciendo la masa? Multiplicando pasa a dividir. Pasa a dividir, correcto. Entonces, aceleración va a ser igual a fuerza Igual a fuerza sobre masa. masa. Entonces, reemplazando los datos nuevamente, la fuerza es de 150 newtons y la masa es de 95 kilogramos. Esta fórmula también es parecida a lo que vimos del peso. Por lo tanto, aquí, para poder simplificar las unidades, resulta que un newton es 250 igual, un newton es igual a 1 kilogramo metro sobre segundo al Por el cuadrado. segundo al cuadrado. Reemplacemos, aceleración va a ser igual a 150, en lugar de newtons coloco kilogramos, metros sobre segundo al cuadrado, sobre 95 kilogramos. Y sucede que los kilogramos se van con los kilogramos y me queda la aceleración metros sobre segundos al cuadrado. Esas son las unidades de la aceleración. Realice la división, por favor. Entonces, mire, usted va a hacer la división, 150 para 95, ¿cuánto me dio? A 1.57. Ya. Mire lo que va a pasar. 1.58. 1.58. 1.57.8. Esto sería metros sobre segundo al cuadrado. Si usted desea, puede trabajar así, con los 3 decimales. Caso contrario, también puede hacer esto, 1,57. No le aproxima, porque como quita el 8, puede aproximar, pero si usted no quiere aproximar, quiere solamente truncar significa le corto hasta el decimal que yo quiero, puede estar así. Caso contrario, usted puede poner 1,58. Son solo los decimales de la aproximación. También usted podría poner aquí 1,5. Todo vale.
Total estamos en el mismo rango. Y si usted quiere aproximar aquí, también puede haber puesto 1,6. Este 7 le aproxima a este 5. Es válido porque estamos en el mismo rango. Dentro de lo que es las matemáticas, tiene un margen de error hasta de un 5%. O sea, esto está aproximado, pero es válido todos estos valores. ¿De acuerdo? Puede trabajar con 3 Licenciado. decimales, con 2 sin aproximar, con 2 aproximado, con 1 sin aproximar o con 1 aproximado. Vamos a ver ahorita el siguiente tema, que es la ley de Hooke. Ya, la ley de Hooke es una ley que me sirve para cuando un cuerpo sufre una deformación, un cuerpo elástico sufre una deformación y dice que esta deformación es directamente proporcional a la fuerza aplicada. Esto ocurre en los resortes. Un resorte va a estar original en su estado original, a menos que exista una fuerza que le ale o le comprima. Si usted le ala al resorte y le suelta, este resorte siempre va a tender a regresar a su posición inicial. Esa es la característica de un resorte. Entonces, esta deformación va a depender del tipo de material. Pueda que el resorte sea metálico y depende del metal que utilice, ¿no? De la variación, aleación del resorte, puede que sea, no sé, de plástico y depende del plástico que sea. Debe ser un plástico que no se deforme con facilidad y que sea resistente, ¿no? Entonces, la fórmula que vamos a utilizar es prácticamente parecido a lo que vimos en anteriores. Bueno, dice que la fuerza es igual a K, que es una constante, por esa variación, por ese cambio de variación, esa deformación que existe en un resorte, ¿no? Entonces dice que las unidades en este caso de la constante en el sistema internacional va a ser newtons por metro. Newton sobre metro será las unidades de esa constante K. Y aquí no, para enfatizar, F es la fuerza que se aplica al resorte, K es la constante universal de cada resorte y X es la deformación del resorte. ¿Qué significa deformación? Si se alargó o se comprimió esa distancia que comienza a variar. En base a eso vamos a hacer el siguiente ejercicio aplicando esta fórmula de la ley de Hooke. El ejercicio dice: cuando un bloque cuya masa de 400 gramos se cuelga en un resorte, el resorte se alarga 5 centímetros. Determinar la constante del resorte. Entonces aquí tengo, mire, el grafiquito, tengo un resorte. Como dice cuelga, el resorte está vertical. Entonces aquí tengo una masa de 400 gramos y eso hace que el resorte se alargue 5 centímetros. Entonces, con esto vamos a realizar el cálculo, en este caso, de la constante. Resulta que la fuerza, si nos acordamos, la fuerza es igual a constante K por la deformación. Aparte de eso, dice que la constante K tiene unidades de newtons sobre metros. Eso es lo que decía la teoría. ¿Sí? Dice la constante es newtons sobre metros. Entonces, como tengo que la constante es metros y newtons, vamos a ver qué pasa con estas unidades. Entonces, los datos: la masa, 400 gramos. La deformación X, dice que es 5 centímetros. Necesito calcular la K. Eso es lo que necesito calcular. Entonces, si nosotros nos acordamos, un newton resulta que es kilogramos metros sobre segundo al cuadrado. ¿Ya? Mire las unidades. Necesito que las unidades estén en kilogramos, pero aquí tengo en gramos, entonces aquí voy a hacer una transformación de unidades. Arriba debe ir los kilogramos y abajo debe ir los gramos para que se simplifique. Un kilogramo, ¿cuántos gramos tiene? Si nos acordamos. 1000. 1000. 1000 gramos. Pues 1000 gramos.
Mira, aquí aparece que se simplifica kilogramos, gramos con gramos y tengo kilogramos. 400 dividido para 1000. ¿Cuánto me da? 400. 0.4. Correcto, 0,4 kilogramos. Listo, primera parte. Mira, aquí dice metros sobre segundo y aquí tengo centímetros. Necesito también transformar. Entonces de aquí metros debe ir arriba y centímetros de abajo para que se simplifique arriba con abajo. Un metro, ¿cuántos centímetros tiene? 100. Tiene 100. Correcto, entonces aquí centímetros con centímetros se fue y divida 5 para 100. ¿Ya? 5. 0,05. Realice la división 5 para 100 Metros. y me da 0,05 y eso es metro. Ya, una vez que tenemos estas unidades, kilogramos y metros debido a estas unidades, ¿qué es lo que necesito despejar de aquí? La K. Damos la vuelta a la ecuación, K por X es igual a fuerza y resulta que la K va a ser igual. ¿Qué está haciendo aquí la X? Multiplicando. Multiplicando pasa a dividir. Aquí queda fuerza sobre X. Aquí me viene mi pregunta. Tengo kilogramos, tengo los metros que tengo aquí. ¿De dónde saco la fuerza? ¿Cuál será la fuerza que está aplicada aquí? Y por eso que aquí, mire, aparece una gravedad. Esta masa, el momento que le pongo vertical y por medio de la gravedad, ¿qué aparece? ¿Qué fuerza aparece aquí? ¿Cuál Peso será? del El que peso. El peso del cuerpo. ¿Y cómo encuentro el peso? El peso es igual a masa por gravedad. Por lo tanto, aquí necesito el dato de la gravedad. ¿Cuánto era el dato de la gravedad? 9.8. Ya, 9,8 metros sobre segundo al Sobre cuadrado. segundo al cuadrado. ¿Ya? Listo. Entonces aquí reemplacemos peso. En este caso la fuerza va a ser el peso es fuerza. Esto es igual a la masa de 0,4 kilogramos 9.8. por 9,8 metros sobre segundos al cuadrado. Entonces multiplique 0,4 para 9,8. 3.92. Ya, correcto. 3,92 kilogramos metros sobre segundos al cuadrado. Peso va a ser igual a 3,92 kilogramos metros sobre segundos al cuadrado. ¿Qué significaba? Newtons. Un newton. Newtons. Ojo, aquí es newtons. Acá arriba le puse la K. Es newtons. Listo, entonces aquí tenemos ya el peso que es la fuerza. Y ahora sí reemplacemos. La K va a ser igual. ¿Cuánto vale mi fuerza? En este caso es el peso. 3.92. Ya, 3,92 newtons. Sobre, ¿cuánto vale la X? 0.05. Correcto, 0,05 metros. Y aquí, mire, ya tengo las unidades de la constante. Ya hagamos la división. 3,92 para 0,05. 7.84. 7.84 o 78. 78.4. Ya, 78,4 newtons sobre metros. Y ese sería el valor de la constante de este resorte. ¿Ya? Listo. Mira, ahí estamos un ejemplo de cada uno de los que tenemos que hacer en la tarea. Listo. Eso sería la parte, en este caso, de los ejercicios. Paso ahorita a explicar cómo vamos a hacer lo que es el experimento peso que ya hicimos el año anterior. Eso, vamos nuevamente, la actividad formativa 1 de esta unidad 3 de dinámica. Tiene dos partes. La primera parte son 3 ejercicios con sus valores, 1, 2 puntos. La primera es calcular la masa de un colchón. Aquí hicimos la masa de un sillón. Acá le hago la masa de un colchón de 323,4 newtons y ya vimos cómo sacar esa masa. En el ejercicio vimos que estoy empujando una lavadora. Aquí vamos a empujar una refrigeradora de esta masa. Y con esta fuerza y lo que necesito calcular es la aceleración.
Y nuevamente en la tercera, que es la ley de Hooke, dice un bloque cuya masa 300 gramos cuelga de un resorte y se alarga 5 centímetros, determinar la constante. Aquí lo que hemos cambiado es la masa. ¿De acuerdo? Pues mire, hemos hecho los 3 ejercicios y esa es la primera parte. La segunda parte es un experimento que vamos a desarrollar. En esta primera parte del experimento, que el experimento es un carrito que usted va a hacer impulsado con un resorte, fuerza elástica, este es el carrito que usted va a hacer, ¿no? Donde que vamos a necesitar este material, ya vamos a ir explicando en qué consiste o para qué sirve, qué es lo que usted tiene que poner en la primera parte. Este es el primer experimento que vamos a desarrollar. Entonces, en este experimento, el tema es carrito impulsado por un elástico. El objetivo es realizar un carrito con material reciclado donde se puede experimentar el impulso obtenido por un elástico donde está presente la fuerza elástica. Aquí, 2 puntos, ojo, y esto es lo que a veces los estudiantes no saben poner y se pierden 2 puntos. Usted aquí, para ganarse estos 2 puntos, va a definir lo que es el impulso. Y el impulso no es nada más que una fuerza que aparece en corto tiempo. Eso es el impulso. ¿Qué es la fuerza elástica? La fuerza elástica es aquella fuerza que aparece cuando existen resortes. Es la fuerza elástica. ¿Y qué es la fuerza de rozamiento? La fuerza de rozamiento aparece cuando 2 cuerpos están en contacto. Esta fuerza de rozamiento aparece, por ejemplo, cuando usted camina en el suelo. No es lo mismo caminar en baldosa que en tierra o que en una pista de hielo, para que entienda lo que es el rozamiento. En la pista de hielo prácticamente casi no hay mucho rozamiento. En baldosa, dependiendo si la baldosa qué tal si está mojada, no va a crear mucho rozamiento comparado con la baldosa si está seca. Ahora, si la baldosa es media corrugada, tiene asperezas, va a presentar más rozamiento. O en hormigón va a presentar mayor rozamiento. Entonces, la fuerza de rozamiento aparece cuando 2 cuerpos entran en contacto. Luego, lo que usted va a hacer aquí, en base al video, usted va a describir para qué me sirven, en este caso, cada uno de los materiales. Si observamos el grafiquito, mire, observe bien el gráfico, ¿para qué me sirven las tapas? Hacer las ruedas. Ya, para hacer las ruedas. Y eso tiene que poner aquí. Me sirven para hacer las ruedas. ¿Para qué me sirve el elástico? Para impulsarlo. Para impulsar eso. ¿Y para qué me sirven los palos de lado? Para que se sostengan entre... La base. Para de la las- base del carrito. Correcto, mire, La ahí base. está. ¿Para qué me servirán estas 2 pilas usadas? No va a ser para que funcionen, ¿no? Pero ¿para qué me servirán estas 2 pilas? Pero tal vez dicen. ¿Para qué? Para hacer peso. Para hacer tener peso, equilibrio. Para tener peso, porque si no estuviera esto y le impulsa, capaz que se vuela para arriba, o sea, no va a correr, sino va a salir disparado por otro lado, pero esto le va a dar un peso, y es lo que pasa con los automóviles. Los que han visto la Fórmula 1, tiene que tener un peso, porque a esa velocidad pueda que el carro y la aerodinámica, el carro sale impulsado en el aire. Entonces el peso es para dar peso al carrito. ¿Ya? ¿Para qué me servirá el palito de pincho, brocheta? ¿Para qué me servirá el palito? Para unir las ruedas y Para sostenerlas. el eje de las ruedas, ¿no? ¿Ya? ¿Para qué me servirá el sorbete? Mira, aquí está el sorbete. Para unir las llantas. Ya también como eje, para que pueda Para que el giren las palito, llantas. exacto, para que giren las llantas. ¿Para qué me servirá? Bueno, aquí el estilete, la tijera. Para cortar los materiales, ¿no? Para cortar los materiales. ¿Y para qué me servirá la pistola de silicona? Para pegar. Para unir, en este caso, las partes. Y eso es todo lo que tiene que poner aquí. Describir para qué sirve cada una de las cosas. Y ya. Gracias, licenciado. Gracias, licenciado. Listo. Gracias, licenciado. Gracias, licenciado. Una buena noche, se cuidan. Gracias, Muchas Lice. gracias, Igualmente, licenciado. bendiciones. Igualmente. Gracias, licenciado. Hasta luego, se cuidan.